como les platicaba, como si no hubiera cosas más importantes que hacer, como si los temas de las crisis en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en Alemania, en Hungría, no fueran suficientes, como si el desabasto en Europa no bastara, como si el que se estén quedando sin reservas de gas encaminados al invierno en toda Europa no fuera suficiente preocupación para las Naciones Unidas. Bueno, al estilo del Parlamento Europeo, ahora la ONU exige, no convoca, no cita, no invita, exige a AMLO no militarizar más a México. El Comité contra la Desaparición Forzada solicitó la creación de Policía de Seguridad Pública que beneficie a los mexicanos y no a las corporaciones de seguridad. Una de las principales promesas de López Obrador con México fue parar la militarización del país. Sin embargo, las acciones de los castrenses, así como la creación de nuevas corporaciones de seguridad, han demostrado que el tabasqueño no solo no ha cumplido, sino que aumentó la presencia de los uniformados en las calles. Es por ello que el Comité contra la Desaparición Forzada, el CET, en las Naciones Unidas, le exigió al mandatario federal regresar al ejército a los cuarteles, además de convertir a la Guardia Nacional en un mando civil, como fue planteado desde un inicio. Vamos a escuchar la postura, ¿está en español? Sí. Bueno, la postura de las Naciones Unidas. La militarización es en efecto una de nuestras preocupaciones y surge en la medida y en tanto y en cuanto está relacionada con la seguridad pública. Y ahí quiero subrayar, ese es el enfoque de nuestra preocupación, porque como he señalado al presentar el informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos revela 162 casos o recomendaciones formuladas a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Marina. Y vuelvo a repetir lo que señalé, 15 de estos casos estarían relacionados con desapariciones forzadas, lo que revela que hay mucho por hacer en términos de implicaciones, sobre todo de las secretarías, de la Guardia Nacional, y como hemos señalado, es importante que el Estado ponga un peso especial en tener una Guardia Nacional civil, de personal preparado para prevenir, para brindar seguridad a los ciudadanos. De ahí que hemos recomendado que el Estado haga de inmediato un cambio en la política de militarización que permita, sobre todo, de cara incluso a la información formulada o presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ir superando las preocupaciones sobre la actuación o sobre las violaciones cometidas por Fuerzas Armadas en casos de violaciones de derechos humanos. Pues ahí la postura de la Organización de las Naciones Unidas, siempre al servicio de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que les preocupa realmente? Vamos a ser sinceros. Al Parlamento Europeo, cuando hizo su declaración en contra de los asesinatos a periodistas, la presión no iba por los asesinatos a periodistas. La presión iba por la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Era claro y firme. Si no, veamos a los cabilderos en las cámaras. Ahora, ¿qué pasa con las Naciones Unidas? ¿Qué es lo que quiere la Organización de las Naciones Unidas? Dos cosas muy claras. Primero, a todas las empresas transnacionales les conviene el mandar a los ejércitos a los cuarteles para que las empresas que vengan y desarrollen las grandes obras del presidente López Obrador, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en su momento el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, fueran concesionados a empresas particulares y ellos lo construyeran. Pero no solamente eso, sino fuera también y corriera por parte de ellos la administración y todo lo que tiene que ver con
regularizaciones, el que se rompa algo y componerlo, todo esto lo tenía la iniciativa privada, la administración y el uso de estas instalaciones. Esto es lo que pelean, aunado a una clara y firme posición porque el gobierno mexicano de nueva cuenta se manifieste en contra de la invasión rusa sobre Ucrania. Eso es todo. Quieren que México imponga sanciones económicas a los rusos. Quieren que México censure los medios de comunicación como lo han hecho ellos, con el medio Sputnik y con RT. Ese es todo el show de las Naciones Unidas, presionados claramente por Estados Unidos. Y bueno, el presidente hoy respondió en la conferencia mañanera, afirmó el informe de las Naciones Unidas sobre la situación de desaparecidos del país, no se apega a la verdad. Además, no se posiciona sobre la recomendación de desmilitarizar la seguridad pública. Vamos a escuchar al presidente el día de hoy en la conferencia mañanera. Alejandro Encinas. Pero una de las recomendaciones es desmilitarizar la seguridad pública. ¿Usted estaría dispuesto a dar Ellos ese paso? no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas. Ya no es ese tiempo. Entonces, todo esto lo está aclarando Gobernación. ¿Pero alguna estrategia especial que pudieran La que poner está en llevando marcha? a cabo la Secretaría de Gobernación y el plan de búsqueda, que es de lo mejor del mundo en cuanto a profesionalismo, a trabajo y algo que es muy importante, a honestidad. Y desde luego no hay impunidad. La diferencia entre los gobiernos neoliberales y nosotros es que no permitimos nosotros, como ellos, la corrupción, no permitimos la impunidad. Y el ejemplo más claro, notorio, aunque se oculta por conveniencia, es lo que sucedió durante el gobierno de Calderón, que el secretario de Seguridad era García Luna, que está preso en Estados Unidos acusado de vínculos con la delincuencia organizada. Y no solo era su secretario de Seguridad Pública, era su brazo derecho. Por eso Calderón debe aclarar sobre este asunto. No ha hablado. Nos debe una explicación a los mexicanos. Pues ahí está la postura firme de parte del presidente López Obrador. Yo creo que tampoco quiso causar más controversias, no quiso hallar más revuelo. La realidad es que las Naciones Unidas no tendrían por qué meterse en un tema como este. Creo que en cuanto a militarización del país, no se le puede llamar militarizar a lo que está sucediendo. Si bien el ejército no está en los cuarteles, la realidad es que tampoco lo vemos todos los días por las calles. Hay que ser realistas. Lo único que ocurrió, pues sí, es la eliminación de la Policía Federal, en la que vemos que ahora, bueno,
vemos mayormente a la Guardia Nacional en las carreteras, que son los que van procurando, pues porque todo esté en orden. La realidad es que los militares que están fuera de los cuarteles, pues se han enfocado en las grandes obras de gobierno. Vemos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es una muestra de que pues se puede tener al ejército trabajando en pro de la nación mexicana.